para hacer algo determinado por Dios. Eso es un kairos, ¿vale? Y en el kairos de Dios, en el tiempo en el que Dios tenía predestinado, cuando se cumplió ese kairos, Dios envió a su Hijo al mundo. Dios se encarnó en Cristo Jesús. La segunda persona de la Trinidad se encarnó en el vientre de una virgen llamada María. Y estuvimos diciendo que Dios siempre ha querido colaborar con el hombre. Y todo lo que Dios quiere hacer en la tierra, lo va a hacer a través de su cuerpo, a través de la iglesia, a través de la gente que son de Él. Y para que el verbo de Dios se encarnara, idem de lo mismo. Dios necesitaba una mujer que pagase ese precio y un hombre que pagase ese precio. Y estuvimos hablando del precio que pagó María y el precio que pagó José. Vamos a leer de nuevo los dos textos. Adelante, Raquel. Se encuentra en Lucas capítulo 1, aquellos que tengan Biblia, si quieren lo buscan. Lucas capítulo 1, 26 al 38 y Mateo 1, 18 al 25. Adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando Dios tiene una obra para ti, Dios tiene que tratar contigo. Dios tiene que arreglar cosas contigo. Y Dios tuvo que tratar con María y tuvo que tratar con José. Adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Quiero resaltar 4 cosas del trato que el ángel tuvo con María primero y con José.
de la conversación que tuvo con María, quiero resaltar que el ángel le dice: Dios tiene un plan y ha pensado en ti porque tú has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Dios pusiese sus ojos en María? ¿Qué vería Dios en María para semejante llamamiento? A veces nosotros nos creemos, de hecho ahí tenéis al catolicismo, que ha hecho del personaje de María pues algo que no es bíblico, pero lo que el ángel le transmitió es que le dijo: tú has hallado gracia delante de Dios. Lo que vio en María fue la gracia que él quiso depositar en ella. Has hallado gracia. Y la gracia es el don inmerecido. Gracia es el regalo no comprado sino inmerecido. Si María fue escogida para lo que fue escogida, es porque halló gracia delante de Dios. Toda la obra que Dios tiene para ti es porque has hallado gracia delante del Señor. Por eso fue ella bienaventurada y bendecida y favorecida, porque la gracia del Señor te favorece. La gracia del Señor te hace ser bienaventurado. Y gloria a Dios, porque esta iglesia, lo mismo que otras iglesias, ha hallado gracia delante de Dios. Los hombres de Dios de esta casa han hallado gracia delante de Dios. Pepe, Ana, habéis hallado gracia delante de Dios. No es que nosotros hayamos provocado nada por nuestro esfuerzo, es que hemos hallado gracia delante de Dios. Los ojos de Dios nos ha mirado con gracias y con favor, aleluya. Y tenemos que estar contentos porque Dios ha pensado en nosotros. La segunda cosa que quiero resaltar es la reacción de ella. Cuando el ángel le dice lo que va a suceder con su vida porque Dios la ha mirado con gracia, ella agradece y dice: le agradezco al Señor porque ha mirado la bajeza de su siervo. Es la segunda cosa que debemos de entender cuando la gracia de Dios reposa en nuestra vida y cuando la obra de Dios comienza a manifestarse en nosotros. Número uno, porque es por su gracia, y número dos, porque Él no ha mirado la bajeza de nuestra vida. Hay quien piensa de María que era la reina del cielo, inmaculada antes de su nacimiento. Todo esto lo ha traído la sabiduría humana, todo esto lo ha traído la naturaleza humana, pero ella misma dice: le agradezco a Dios porque no ha mirado la bajeza de su sierva. Tenemos que tener claro que cuando Dios nos usa es por su infinita gracia y no de acuerdo a nuestra bajeza. Has mirado con gracia y no me has visto conforme a la bajeza que hay en mí. La tercera cosa que quiero resaltar de la conversación del ángel con María fue que ella, claro, exclamó y dijo: ¿cómo será esto? Eso es imposible. No puedo quedarme embarazada, pues no conozco varón. Era una mujer desposada con José. Y ya dijimos la semana pasada que era desposada. Desposada era que había firmado su contrato matrimonial, pero estaba esperando que su marido oficial, José, juntase lo que tenía que juntar para que él la tomara en matrimonio. O sea, del desposorio a la boda pasaban meses a veces. Entonces ella todavía estaba virgen. Entonces ella dijo: ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón. Y ahí hay una enseñanza también. Cuando Dios
Dios te pone y te posiciona en un lugar en la iglesia, y tú ves la bajeza tuya, y tú ves la debilidad tuya, y tú ves que los pocos recursos humanos que tú tienes, y lo primero que tú dices, ¿cómo será esto? Lo primero que Lidia dice cuando Dios la levanta para que lleve el ministerio de alabanza, y ella dice, ¿y cómo será esto? Y cuando yo veo que la iglesia crece y crece y crece, yo digo, y ahora esto hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que discipularlo, y la célula, y la otra célula, y el otro pueblo, y la otra iglesia, y los pastores, y los obreros. ¿Y cómo será esto? Si yo me conozco, Señor, y conozco mi pequeñez, ¿cómo será esto? Y cada vez somos más y crecemos más. ¿Y cómo se hará esto? Y si Dios tiene un llamamiento para ti en la cárcel, y Nicasio dirá, ¿y cómo será esto? ¿Cómo yo lo haré? Es la pregunta que se hizo María. ¿Cómo? ¿Cómo voy a llevar la célula? ¿Cómo voy a hacer subir la iglesia de los Villares o de Mancha Real? ¿Cómo será esto? ¿Cómo voy a enfrentarme a las tinieblas? ¿Cómo voy a echar fuera demonios? ¿Cómo voy a levantar gente? ¿Cómo voy a rescatar gente? ¿Cómo voy a edificar la iglesia? ¿Cómo será esto? Esto es imposible para el hombre. Pero el ángel le dice lo que nos dice a nosotros. ¿Que cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aleluya. El Espíritu de Dios va a estar contigo, te va a direccionar, te va a favorecer, te va a dar, te va a dar, te va a dar. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y lo hará, porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¿Cómo saldré de este problema? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¿Cómo desarrollaré mi llamamiento en la iglesia? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El Espíritu, y vino el Espíritu de Dios. Y esa mujer, sin conocer varón, concibió y tuvo el privilegio de traer al Salvador al mundo. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Porque nada hay imposible para Dios. Nada. Yo me quiero agarrar esa palabra, Pepe. Porque cuando yo me miro mi debilidad, ¿cómo yo voy a pastorear esta iglesia, Dios mío? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y para Él, nada es imposible. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, porque para Él, para nuestro Dios, nada hay imposible. Y cuando Dios bregó con esta pareja, por un lado con María y por otro lado con José, comenzaron a pagar el precio. Y dice en Mateo que José hizo como el ángel le dijo. La tomó por mujer. La recibió en su casa, juntó lo poquito que hiciese falta y la tomó. Se celebraron las bodas y se fueron a vivir juntos. Pero dice la Biblia que José no la conoció hasta que no dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Los dos se pusieron de acuerdo, recién casados. Y ellos dos se pusieron de acuerdo y se respetaron mutuamente. Hasta que no nació Jesús. Comenzaron. Dios sabe coger. Y ellos hicieron ese pacto delante del Dios del cielo. Respetarse hasta que no dieron a luz a Jesús, su hijo primogénito. Amén. Comenzaron a pagar el precio. Y entonces, con gran pasión, comenzaron esos meses que quedaban para el parto. Comenzaron en Galilea, en el norte de Israel, a formar el hogar donde iba a nacer Jesús. Porque ustedes saben que en la tierra de Israel hay tres grandes provincias en esta parte del río. Una es Judea, que está abajo en el sur,
otra es Samaria y otra es Galilea, en el norte. Aproximadamente hay 200 kilómetros. La tierra de Israel, la nación de Israel no es muy grande, 200 kilómetros de norte a sur. Y ellos vivían en el norte, en Nazaret. Por eso Jesús fue llamado Jesús Nazareno. Y María y José, ellos vivían en Nazaret de Galilea, del norte, porque era una ciudad marítima, a la orilla del lago de Genesaret, el lago de Galilea, estaba Nazaret. Y ellos comenzaron, poquito a poco, a esperar el día del alumbramiento. Imagínense, José y María, ilusionados los dos, ya están empezando a pagar el precio, la gente hablaba, la gente murmuraba, porque vieron que no coincidían, que ya estaban muy en avanzado estado de gestación y no llevaban tanto tiempo juntos, la gente, pero ellos, es un precio que pagaron, ellos seguían obedeciendo al Dios del cielo. Y yo me identifico mucho con José porque yo digo, Dios mío, lo que pasó a este hombre. Ya la toma por mujer y ahora él, con lo poquito que tenía, pero pone en su habitación lo más decentita posible. Quizás allí estaba la madre de María, las hermanas, todo preparado allí en el hogar en Galilea. Y cuando ya están de 8 meses y medio, María, viene una horrible noticia. Que José no logra entenderlo. Porque a veces, hermano, los planes del Señor nos traen sorpresas. Y no entendemos cómo Dios puede permitir esto. Todo está preparado en el norte y viene una gran noticia, que lo va a leer Raquel. Le da al emperador Augusto César, le da por hacer un censo. Y que todo el mundo tenía que ir a la ciudad originaria de donde él venía, de donde venían sus padres y sus abuelos. Adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese, ¿qué pasaría a este hombre, un hombre responsable? Porque se ve por los hechos, por los acontecimientos, que José es el típico padre responsable, típico padre que mira por su mujer, que mira por sus hijos, que mira por su casa, un hombre prudente, un hombre que no toma decisiones a la ligera, un hombre que es consecuente con sus hechos. Y él de pronto ahora hay un edicto, que todo el mundo tiene que hacer un viaje urgente para hacer un censo y apuntarse en la ciudad de origen del varón. Y yo me imagino a José mirando a su mujer de 8 meses y medio aproximadamente. Y él, me imagino yo, que iría a donde la oficina del censo allí en Galilea y le explicaría su problema. Si podría él apuntarse en Nazaret. Y allí le dirían que es imposible porque es una orden del emperador. Usted tiene que ir a la ciudad de su origen. Y su ciudad de origen es David, porque José era de la familia de David. Él era de la familia y de la casta y de la casa de David, el rey David. Por lo tanto, él tenía que ir a apuntarse de donde era David. Y David era de Belén de Judea. Y ahora este hombre ve que tiene que hacer un viaje de 200 kilómetros, hermano. Pero no 200 kilómetros del 2015, que sería como de aquí a Sevilla, un poquito menos. Que coge uno el AVE o coge el coche que tenga y en 2 horas y media hasta allí. Usted tiene que transportarse 2000 años atrás y hacer semejante viaje. Se calcula que se tardaban de 3 a 5 días con sus correspondientes noches
al paso de una bestia o andando. Eran jornadas y parar y dormir, y mañana otra jornada, parar, comer, seguir, dormir, y así, de 3 a 5 días, dependiendo de la habilidad de la bestia o de la habilidad de la persona. En el caso de ellos, como mínimo, tardaron 5, una mujer embarazada, casi a punto de parir. Y él no entiende. José es pobre, temporalmente. Diga conmigo, yo soy pobre temporalmente, porque la voluntad perfecta de Dios es que yo sea rico en Cristo Jesús, porque Él se hizo pobre para enriquecerme a mí. Y José no entiende nada de esto. Y el poco dinero que tiene se ha quedado en la preparación del hogar en el norte. No entiende cómo tiene que hacer ese viaje. Señor, si es tu hijo, no es el mío, es tu hijo. Yo soy padre adoptivo. Yo voy a cuidar de él y de ella conforme a tu mandamiento. ¿Acaso el emperador puede más que tú? Tú no habías podido parar esa orden. Él no entiende. Pero los planes de Dios a veces no se entienden. Pero el plan del Señor es que Jesús naciera como uno de los niños más pobres de la tierra. Y no era el plan del Señor que naciese arriba, en el hogar, en el confort de Galilea. Dios tenía otro plan, porque dice la Biblia que Jesús se hizo pobre, saboreó la pobreza para enriquecernos a nosotros. Y José y María tuvieron que saborear esa pobreza hasta el extremo mayor. Porque siempre que hay que hacer la obra de Dios, hay un precio que pagar, pero es un precio temporal. Porque José al final se llevó la sorpresa más grande de su vida. Porque cuando él cruza la nación de Israel, por fin llega a Belén, que está a 4 o 5 kilómetros de Jerusalén. Y entonces yo me imagino que José dice, vamos a bajar, María, hacemos el censo, como nos han mandado los romanos, y subimos, y a ver si aguanta un poco. Y podemos volver, y lo tienes aquí, delante de las familiares y en nuestro hogar. Pero cuando llega abajo, cuando llega al sur, cuando llega a Belén, María se pone de parto. Yo no sé si José llevaba algún dinero. Por la Biblia se ve que José era pobre, tenía pobreza. En temporal, siempre diga conmigo temporal. Y no sé si llevaría algún dinerillo que le dieron sus familiares, posiblemente. María, nos vamos a llevar este poquito de dinero, por si te pones de parto, que esperemos que no, te metemos en el mesón, en la posada. Y dice la Biblia que no había lugar para ellos en el mesón. Y no dice la Biblia por qué, pero usted puede imaginar por qué no lugar para ellos en el mesón. Bueno, ¿y tú por qué crees que no había lugar? Porque él dice que no había lugar para ellos en el mesón. Era muy caro para lo que él tenía. Claro. Esa es una opción. ¿Cuánto vale la habitación? Tanto, no tengo. No me llega tanto, pero mire usted mi mujer cómo está. Lo siento mucho, no hay lugar para usted en el mesón. O la otra opción, tenía bastante dinero, pero como era el censo, había muchos turistas, había muchos que habían venido para el censo, había muchos peregrinos que habían venido y las habitaciones estaban completas. Puede ser también. El caso es que María le dice a José, José, no puedo más. Ya no aguanto más. Y José dice, mira, pues hay una cuadra. Bueno, usted se imagina a José pensando, ¿de verdad que me habló el ángel? ¿De verdad que este es el Hijo de Dios? Pues vaya manera que tiene el Hijo de Dios de nacer. ¿No ha pensado usted alguna vez? Vaya manera, de verdad que yo soy un hombre de Dios por lo que he pasado aquí en Jaén. De verdad que Dios me envió a Jaén. De verdad que somos, Señor, tú sabes lo que está pasando. A veces los planes de Dios son misteriosos. Y nace Jesús en una cuadra, al calor de unos animales, como un niño pobre. Jesús saboreó la pobreza hasta el extremo. Ahora,
comienza Dios a sorprender a José. En esa noche lo sorprende porque los familiares no estaban, nadie había venido a atender a María. José tuvo que pagar otro precio ahí, porque José tuvo que ser de partera, tuvo que asistir a su mujer, tuvo que cortar cordón umbilical. Vaya manera de tener al Hijo de Dios. Nadie, ni un enfermero, ni una enfermera, ni un partero, nadie. Y era allí el pobre con su mujer. Pero Dios le envió dos grupos de personas, porque el mover de Dios es misterioso. Aquí solo, a 5 días de viaje, los del norte están allí, nuestros familiares, nosotros aquí solo, en una cuadra. Pero Dios les envía dos grupos de personas: los pastores, ¿y quién más le envía? Los Reyes Magos. Eso, los Reyes Magos. Y los magos de Oriente. Qué curioso. ¿Por qué le envía el Señor los pastores que estaban allí mismo? Dice la Biblia que unos pastores que estaban en aquella misma zona, estaban muy cerca, y Dios le manda un ángel y le manda unas huestes celestiales, y ya empieza Dios a desvelar el misterio. Ir allí, Dios le envía calor, le envía consuelo. Él sabe cómo lo hace. Y de los que están cerca le envía a los pastores. Y José no lo sabe. Pero a 2000 kilómetros de allí, al oriente, Dios le habla a otro grupo que son unos magos. Y les envía una estrella para que preparen el viaje y vayan allí. Lo que pasa es que si de cruzar 200 kilómetros se tarda 5 días, imagínense lo que se tarda en cruzar 2000 kilómetros. Y no multiplique, porque no es lo mismo un viaje de 5 días que semejante viaje. 2000 kilómetros se calcula que tardaron como mínimo un año. Porque nada más que en preparar el viaje se pegaron un mes o dos. Porque no eran tres magos con 3 camellos según nos han vendido Hollywood o la televisión o la tradición. No. Era un grupo fuerte, un gran grupo de hombres poderosos y fuertes económicamente, que por una razón misteriosa eran extranjeros que estaban lejos, pero por alguna razón misteriosa amaban al Dios de los judíos y estaban esperando la promesa de que el Rey de los judíos, el Dios del cielo, se hiciese carne y apareciera el Mesías, el Rey de los judíos. Gente extraña, gente extranjera a 2000 kilómetros. José no lo sabe, pero en el mismísimo momento en que estaba pariendo María, ya Dios había dado la orden a los pastores y a los magos, a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Y esto es profético, porque lo que Dios estaba diciendo: el Salvador ha venido para los que están cerca de mí, refiriéndose al pueblo de Israel, y para los que están lejos de mí, refiriéndose al pueblo gentil, donde estábamos nosotros lejos de la ciudadanía y de los planes y de la palabra de Dios. Dios estaba pensando en los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero en lo natural Él también estaba pensando en María y en José. Y yo me imagino al Señor en el cielo, y los ángeles allí mirando la escena. José el pobre desesperado, María triste, ¿verdad? Ninguna mujer le gusta tener a un hijo en semejante condición, situación. Pero Dios le decía a los ángeles: tranquilo, yo ya he dado la orden. Vamos a sorprender a José. Lo que pasa es que lo vamos a sorprender dentro de un año o un año y pico, porque van a tardar en llegar. Porque el plan del Señor es que José y María y el niño saborearan la pobreza temporal durante un año. Un año y pico. Los pastores llegaron esa misma noche, pero los otros tardaron en llegar. Pero cuando llegan, ya ha pasado un año y pico, ya la Biblia dice que llegaron a la casa donde estaban. Ya
ya salieron de la cuadra, evidentemente. Seguían siendo pobres, pero ya era una casita que se pudieron quizás alquilar o alguien, de alguna manera, ya estaba en una casita allí. Y cuando José no lo sabe, pero la provisión del Dios del cielo viene de camino. Porque la tradición nos ha mal enseñado y nos creemos que los reyes magos, que aquellos magos, pues vinieron, cruzaron 2000 kilómetros, imagínense semejante viaje, y después le ofrecieron al niño un poquito de oro, así, un poquito de incienso y un poquito de mirra, como el chiste que cuenta, ¿no? José lo vio y dice: mira, María, ¿quién ha venido? Los reyes, oro, un mago. Mira, oro, oh, qué bien, mira, pues ya tenemos para los pañales, para no sé qué, no sé cuánto. Y dice: incienso, mira qué bien, a la cuadra le viene muy bien y tal. Eso es lo que nos cuenta la tradición. Y cuando vio mirra y no sabía lo que era la mirra, dice: mirra qué bien. Porque no sabía lo que era. Pero eso es lo que nos ha vendido la tradición. No fue así. No fue así, hermano, por los datos bíblicos. Porque, número uno, ¿quién va a cruzar un viaje de 2000 kilómetros hace 2000 años? Un año o un año y medio de viaje para darle a un niño que vienen a adorar desde tan lejos, que han dejado todas las cosas suyas, semejante viaje, hermano, de preparación, un séquito impresionante, porque cuando llegaron a Jerusalén, era tal el impacto que aquel séquito hizo en Jerusalén, que dice que toda Jerusalén se turbó. ¿Qué es esto? Ahí había quizás 50, 60, 70 personas que se habían puesto de acuerdo para venir, porque la Biblia dice que habían 3 regalos, 3 tesoros, pero no dice que habían 3 magos. No, era un gran séquito, y nadie hace semejante viaje con grandes tesoros, con la problemática, con los robos, con los piratas, con la gente, con los hurtos. No, se prepararon bien, era un gran séquito, porque cuando llegaron a Jerusalén, el rey Herodes los atiende en palacio, y el rey Herodes no atiende a cualquiera, atendió a ese séquito de gente importante que viene de Babilonia. Y cuando lo vio Herodes y toda Jerusalén, dice que se turbó, porque esto es impactante. Este séquito impresionante, gente riquísima, la élite de Babilonia había llegado. Y había llegado con tesoros. Aleluya. José se llevó la sorpresa de su vida, porque cuando entraron en la casa, se acabó la pobreza. Diga conmigo: yo soy pobre temporalmente, porque tarde o temprano yo seré enriquecido en Cristo Jesús. No sé cuándo, pero en Cristo Jesús somos ricos. La pobreza, a veces saboreamos una pobreza temporal, porque cuando José y María vieron semejante séquito, y dice que abrieron sus tesoros, le ofreció un tesoro de oro, un tesoro de incienso y un tesoro de mirra, que eran especies valiosísimas. Hasta 1500 años después, todavía eran especies valiosísimas, de tal manera que Colón quiso demostrar que yendo hacia el occidente se podía llegar hacia el oriente, para abrir una nueva ruta de especias, porque había un control ahí impresionante de la gente que tenían el control de las especies, que eran los magnates de la época, y los reyes católicos le favorecieron a Colón para abrir una ruta nueva de especies por el occidente. Se equivocó, porque era mucho más largo de lo que yo pensaba, y era imposible, pero esa era la pretensión de los reyes católicos. ¿Para qué? Para abrir una ruta, porque las especies, quien tenía especie tenía todo. Es como ahora el petróleo. Los árabes tienen todo, porque son los que tienen el petróleo. Pues hace 2000 años los que tenían las especies eran los dueños. Entonces, se imagina semejante tesoro de incienso y de mirra, y semejante tesoro de oro. José se llevó la sorpresa de su vida. Ahora la pregunta sería, que yo quiero que usted, ahí hay muchas preguntas, muchas interrogantes. Eso sería bueno para lo que está haciendo Tony con los hombres, que nos da curiosidades, ¿verdad? Pues hay muchas curiosidades. Por ejemplo, que los pastores que eran judíos y estaban cerca del pesebre
sabían que venía el rey de los judíos, era normal, porque todo Israel estaba esperando al Mesías. Todo el mundo estaba esperando al Mesías prometido de hacía ya cientos y cientos y cientos y miles de años por todo el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hacen unos extranjeros 2000 años al oriente esperando al Mesías, el rey de los judíos? ¿Y cómo pudieron amar esta gente a ese rey desconocido para arriesgar su vida, para preparar semejante viaje y para cruzar 2000 kilómetros de hace 2000 años y entregarle a ese rey extranjero sus grandes tesoros? ¿Quién era? ¿Por qué estaban tan interesados en el rey de los judíos? ¿Y por qué sabían de una estrella que hablaba del tiempo del nacimiento de Cristo? Estos son interrogantes. Hay una tesis y tiene su asentamiento bíblico entre líneas, que nos tendríamos que remontar 500 años atrás, antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel está en pecado y en una degradación espiritual fuerte, y Dios hace un juicio, y los reyes y los príncipes de Israel van esclavos a Babilonia, de donde salieron los malos. Pero había un hombre, un joven llamado Daniel, que comenzó a amar al Dios del cielo allí en Babilonia. Había sido hecho eunuco, castrado, fíjense, castrado por ser judío para servir al rey de Babilonia. Pero fue un hombre que amó a Dios y Dios le concedió un avivamiento tan grande en Babilonia que impactó a la cultura babilónica, y Dios lo usó de tal manera que trajo un avivamiento de la nación de Dios aquí a Babilonia. Y dice que los reyes babilónicos tuvieron que adoptar al Dios de Daniel como su Dios, y comenzaron a hablar que la palabra del Dios de Daniel era la palabra verdadera, y que empezaron a amar la Biblia y a amar la palabra de Dios. 500 años atrás fue tal el impacto que hizo Daniel en Babilonia que formó una escuela de discípulos. Porque cuando Dios ya termina el juicio que duró 70 años, el pueblo de Dios vuelve a Israel. Pero había dejado una huella ahí Daniel. Y Daniel impactó tanto a la cultura babilónica que llegaron a amar al Dios de Israel, al Dios de los judíos, que un día vendría. Y 500 años después, todavía las generaciones futuras comenzaron a amar al Dios de los judíos que vendría. Y Dios le dijo, esto ustedes lo podéis ver en el libro de Daniel, Dios le dio revelaciones a Daniel de la venida del Mesías, de la venida de Jesús, con detalles increíbles. Esto está en los últimos capítulos de Daniel. Y parte de estas cosas y de esta sabiduría que Dios le dio a Daniel, el ángel le dijo: Daniel, escribe estas cosas en un libro, pero otras cosas séllalas, no las digas en el libro. Y en esas cosas que Daniel no escribió, Daniel recibió detalles en cuanto a formaciones de estrellas, donde hablaría de que el Mesías había llegado. Y 500 años después, esos magos, creyendo en la venida del Mesías, descubrieron que sí, que había venido, y Dios se les reveló. O sea, José no entendía que la provisión de Dios había sido provista 500 años antes. Por eso, si usted mira los primeros capítulos de Mateo y Lucas, ve un pobre matrimonio que se le viene todo encima. Pero si usted se sube para arriba y lo ve desde la perspectiva de Dios, Dios en su omnisciencia y omnipresencia 500 años antes ya estaba preparando un tesoro para José y para María, que vendría 500 años después. Usted no ve el mundo espiritual. Si usted viera el mundo espiritual, usted se sentiría seguro. Aleluya. Hay misterios que Dios nos va a desvelar en su momento oportuno. Viene la gloria de Dios. Hay más para la iglesia. Aleluya. Eso que usted está pasando es temporal. Diga conmigo, iglesia, lo que yo estoy pasando es temporal,
Porque la voluntad perfecta y eterna de Dios voluntad perfecta y eterna de Dios, es lo mejor para mi vida. Y yo lo veré. yo lo veré. Se me revelará en el momento. En el mundo espiritual Dios está dando órdenes. Extranjeros de 2000 kilómetros al oriente fueron encaminados por Dios para llenar las alforjas de José y de María. Y dice la Biblia, hermano, que usted sabe que ellos se sintieron engañados y tal, y lo de la matanza de los niños y tal y tal y tal. Pero dice que cuando se fueron los magos, dice la Biblia que el ángel le dijo a José: José, ahora te toca irte para Egipto, porque Herodes procurará matar al niño. Pero ahora te vas. Y la historia dice, y por los datos bíblicos es totalmente bíblico, que estuvo 4 años en Egipto, hasta que Herodes el Grande muere y se levanta en su lugar su hijo. Ahora, hermano, el viaje que hizo José desde Galilea a Belén, horrible. Pero cuando terminó esa cosa temporal, el segundo viaje de Israel a Egipto, ida y vuelta, y todos los años hasta que Jesús tuviese 30 años, estaba todo pagado. Porque con semejante tesoro tuvo dinero para todo. Incluso hay historiadores que dicen que José tuvo su propia carpintería. Porque aquellos tesoros, ¿para quién eran? Para el niño. ¿Pero quién lo iba a administrar? Diga conmigo: Dios galardona a los que le obedecen. Y tarde o temprano son favorecidos. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Dios favorece. Pero espera el momento. Dios ha dado la orden. Pero espera. Yo te quiero dejar viendo el panorama, ¿verdad? Allí pasando calamidades. Pero en el mundo espiritual ya Dios había dado la orden. Y venía de camino. Sí, qué cosa, como los misterios de la vida cristiana. Si José hubiese sabido lo que venía hermano, usted no sabe lo que espera. Usted no sabe la grandeza que viene a su vida. Muchas de esas grandezas las recibiremos aquí en la tierra. Y otras, las más grandes, cuando cerremos nuestros ojos y abramos nuestros ojos a su reino, lo que nos espera, hermano. ¿Sabe lo que nos espera? Mire, si jugamos ahora un juego de imaginarnos todos juntos lo que nos espera. Imagínense, vamos a imaginarnos lo que nos espera. Usted se pone a imaginar: pues me espera esto. Pues no es eso. Es más. Porque la Biblia dice que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Es imposible que un corazón pueda pensar y acertar lo que Dios tiene. Por mucho que yo diga, lo que Dios tiene para mí es más, porque no ha subido al corazón de hombre. Es grande lo que viene, hermano. El camino a veces es lastimoso, ¿verdad, Antonia? A veces el camino, pero tú no lo ves, pero Dios ha dado la orden. Y vienen unas cosas para tu vida. Oh, aleluya. Ven, vienen cosas para tu vida. Rafa, vienen cosas para tu vida, para tu familia, para tu casa. ¡Aleluya! Lo que estoy pasando es temporal, pero lo que viene es eterno, es glorioso. Año 2015. Año de puertas abiertas. Serán puertas abiertas porque vienen gente con regalos. De muchas maneras. Amén. Amén. Que Dios le bendiga mucho y nos vemos, dentro de 3 días estaremos disfrutando de esa fiesta, 31 de diciembre. Adelante, José. Dios te bendiga mucho.